encuentren muy bien. La Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales de Chile, AICE, y ACMA, en su búsqueda permanente de poder ofrecer mejores soluciones al mercado, los invita a participar de la siguiente charla: conectores mecánicos para acero de refuerzo en zonas sísmicas. Los conectores mecánicos se usan cada día más en proyectos de infraestructura, edificación en altura, minería y demás segmentos. ¿Qué normativas deben cumplir para usarse en zonas sísmicas? ¿Qué aprobación deben tener en Chile? ¿A qué ensayos están sometidos? Se abordarán modelos y gama de conectores en la siguiente charla. Conectores de puentes, anclajes, conectores para prefabricados, aplicaciones, fabricación y controles de calidad. También se verán instalaciones y otros productos como tubos sónicos y barra de fibra de vidrio FRP. Antes de iniciar la charla, les presento a quien representa a ACMA. Él es Pablo Maragaño, quien es ingeniero civil con mención en estructura y construcción de la Universidad de Chile. Él cuenta con 17 años de experiencia laboral en cargos técnicos y comerciales. Se desempeña en la actualidad como jefe de ingeniería y desarrollo en ACMA S.A., donde por un lado asesora a clientes externos, oficinas de ingeniería, empresas constructoras, organizaciones reguladoras públicas, entidades privadas e instituciones de educación relacionadas con el mundo de la construcción. También asesora a clientes internos, mediante la entrega de contenido técnico relevante y de argumentación de venta consultiva. Junto con lo anterior, Pablo tiene la labor de buscar nuevas soluciones constructivas con el objetivo de ampliar la gama de productos y servicios ofrecidos por ACMA S.A. Un ejemplo claro de ello es que ACMA hoy en día es representante oficial en Chile de los conectores mecánicos del grupo Dextra. Bueno, y antes de presentarle a nuestro siguiente expositor, les queremos informar a todos ustedes que tienen habilitado un módulo en el cual pueden ir realizando consultas. No es necesario que formulen todas sus preguntas en el módulo, sino una idea de cuál es su consulta. Y después, al final de la charla, se abrirán el micrófono para que ustedes mismos puedan hacer su pregunta más completa. También necesitamos que los que vayan leyendo las consultas y sean consultas de su interés, le vayan poniendo me gusta, y así las preguntas con más me gusta serán las preguntas que primero abriremos los micrófonos. Además, también les cuento que cuando termine la presentación habrá una encuesta para que la contesten, por favor, porque con eso podemos seguir dando espacio de charla y atender las dudas que tengamos nosotros. Bueno, ya les recordé que pueden subir sus fotos y etiquetarnos como @AICechile y con el hashtag @AICechile en las distintas plataformas, LinkedIn, Facebook, Twitter o Instagram. Bueno, y a continuación, el expositor de nuestras charlas es Elés Derbisevic, gerente técnico para América en Dextra Manufacturing, ingeniero civil de Francia. Tras una carrera de más de 20 años en una empresa global de corte, doblado e instalación de fierros española, y haber ganado una experiencia incalculable en múltiples proyectos internacionales de gran envergadura, cambia su rumbo hace 7 años. Trabaja en Dextra Manufacturing, una empresa internacional que ofrece soluciones para la construcción. Primero se encargó de crear mercado en América Latina para luego expandirse a Norte de América. Basado en Panamá, en la actualidad gestiona una red de distribución por todo el continente. Bueno, y ahora los dejo con Elés Derbisevic. Buenas tardes a todos y, según tengo entendido, hasta buenas noches a algunos. Gracias, María Jesús, por la presentación. Sin perder más tiempo, vamos a pasar a los temas que nos toca hoy. Os voy a pasar un pequeño índice de los temas que vamos a tratar. Entonces, primero vamos a hablar lo que es el diseño en las zonas sísmicas, las normativas que aplican. Tenemos normativas estadounidenses y luego tenemos el decreto 60 también chileno, que se adapta a las construcciones de viviendas. La aprobación de los productos dentro del diseño sísmico, cuáles son las certificaciones que existen y, de cara otra vez nacional, en Chile, cuál es la homologación que existe también. Luego, cuáles son los ensayos que se pueden aplicar a esos productos y que llevan a esas aprobaciones, ¿no? Para conectores, para anclajes, el ensayo de deslizamiento.
esta primera parte. Después de esta primera parte pasamos a la segunda, en la cual hablamos del proceso de fabricación y del producto de cara al aseguramiento de la calidad de los conectores en sí, y hablamos de nuestras gamas de conectores. Hoy vamos a hablar de los conectores y anclajes Rolltech, con la parte Growtech, que es para prefabricados. Luego hablaremos también de los conectores Unitech, y porque creo que es de gran interés, hablaré también de los tubos sónicos nuestros y de las barras de fibra. Claro, nuestra empresa además tiene una gama todavía más grande de productos que se puede consultar directamente por la página web o entrando en contacto conmigo. Al final de la charla ya estarán mis datos de contacto, estarán también los datos de contacto de Pablo. Pablo en ACMA, la verdad, ACMA tiene una presencia muy interesante en Chile, aportando siempre soluciones nuevas a sus clientes, y creo que la alianza, que ya, pues, yo creo que lleva ya casi un año entre nosotros, va a dar muchos frutos. El diseño sísmico, ¿qué es? Pues como todos sabéis, y especialmente en Chile, no creo que tengo que expandirme demasiado en ello. La Tierra está distribuida en zonas con una actividad sísmica menor, y claro, toda la cordillera oeste, todo el continente suramericano, o la parte oeste, en la actividad sísmica es muy fuerte. Dado que nuestra presencia como Dextra es muy fuerte en países como México, Panamá, Perú, Colombia, Chile, el tema sísmico lo tenemos muy bien controlado, y todos nuestros productos están a prueba, por decir, de las necesidades del diseño sísmico. ¿El diseño sísmico qué es? Es ofrecer a las estructuras una ductilidad. ¿Una ductilidad qué es? Es lo contrario de la fragilidad, ¿no? Entonces, el diseño dúctil lo que permite es que haya unas deformaciones plásticas en la estructura para absorber esa energía generada por una actividad sísmica, ¿vale? Entonces, aparte de esto, lo que nosotros tenemos que asegurarnos, diseñando sísmicamente, es que esas deformaciones ocurren en áreas que no pongan en riesgo el equilibrio de las estructuras, ¿no? Para que esas deformaciones sean plásticas, tenemos el requerimiento de que el acero sea dúctil, que las deformaciones del acero sean plásticas. Si el acero lo tenemos dúctil, pues luego las conexiones suyas, las conexiones entre barra y barra, tienen que ser dúctiles también. Y un detalle más, tenemos que asegurar un confinamiento del acero adicional para evitar el pandeo, porque es una de las deformaciones que ocurren en un caso sísmico. Hay una definición de la ductilidad que me gusta mucho, y es esa. Es una propiedad que presenta las aleaciones metálicas, las cuales bajo la acción de una fuerza pueden deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse. Es muy importante este sin romperse. Y por eso pongo ahí en grande que la ductilidad es la diferencia, es diferente de la fragilidad, ¿no? ¿Cómo medimos esta ductilidad? Es un porcentaje de elongación que puede llegar a soportar un material cuando alcanza la zona plástica, ¿vale? Más adelante, en la parte de los ensayos, veremos un poquito cuáles son esos datos. Se mide un porcentaje de alargamiento sobre una determinada longitud. O sea, una muestra, pum, se mide una medida en ella y se ve cuánto se alargó antes de romperse. Las normativas que vamos a contemplar, que son las que atañen al tema de los conectores, son la ACI 318 de Estados Unidos, la AASHTO también de Estados Unidos, y el decreto 60 de Chile. Entonces, la ACI 318, la ACI es la American Concrete Institute, es el organismo que emite las normativas para el concreto en Estados Unidos. Tiene unos cuantos artículos sobre los conectores. El primero de ello pide que una unión con conector mecánico cumpla el 1,25 del FY de la barra. ¿Qué quiere decir? Si tenemos una barra que su FY es 420 megapascales, una unión tiene que ser capaz de aguantar 1,25 de 420. ¿Vale? Serían 525 megapascales. Más adelante, para el tema sísmico,
vemos que añaden un condicionante adicional y crean un nuevo tipo, el tipo 2. ¿Vale? El tipo 1, 1,25 FY. Y el tipo 2 dicen que debe cumplir el tipo 1 más ser capaz de desarrollar la resistencia a tracción específica de las barras empalmadas. ¿Vale? Ahí veis en la pantalla extractos de la ACI que tú habían de cortar y pegar para que se vea exactamente de la norma. Entonces, un conector tiene que cumplir 1,25 del FY más la resistencia a tracción especificada, o sea, el 100% del FU. En nuestro caso, el acero es 420-630, pues tiene que cumplir el 1,25 del 420 y el 100% del FU del 630. Luego en el diseño menciona que hay ciertas limitaciones para los empalmes mecánicos tipo 1 y, muy importante, para los del tipo 2 ya no tienen ningún tipo de limitación y se pueden localizar en cualquier sitio. Se pueden poner donde usted quiera, en un arranque de una columna, en la base en cualquier lado. ¿Por qué? Porque considera de que con este empalme que cumple las condiciones del tipo 2, si la barra es continua o si la barra va con un empalme, es lo mismo. En la ACI también menciona en un apartado lo que deben cumplir los anclajes mecánicos, ¿vale? Entonces, mucha gente no conoce los anclajes mecánicos, pues los anclajes mecánicos es muy sencillo, es un donut que se pone a la punta de la barra y que reemplaza cualquier tipo de anclaje, ya sea con una horquilla, ya sea con una longitud de desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pide? ¿Qué exige? Pues lo permiten hasta el diámetro 36 o el número 11 octavas de pulgada. Tiene que tener una área de apoyo del donut, del plato, más de 4 veces de la barra. O sea, según el área, la sección de la barra, pues tiene que ser 4 veces mayor. Luego, claro, hay unos condicionantes adicionales que son, la barra tiene que ser de hasta 420 megapascales, así que las barras nuevas que están saliendo en ciertos mercados, como en Europa o en Estados Unidos, no aplica para la ACI 318, y el espaciamiento libre entre las barras ha cambiado en la versión de 2019, que no tengo en español, tengo en inglés, entonces, por desgracia no la he puesto, pero antes el espaciamiento libre era de 4 diámetros de barras, y ahora han cambiado, y entre eje de barras tiene que haber 3 diámetros. Un pequeño detalle, pero es lo que pide la ACI 318. Un pequeño resumen: tipo de acero, el 630-420 chileno, el 1,25 del FY tenemos 525 megapascales y el 100% del FU 630 megapascales. Tipo 1, tipo 2. Otro condicionante que nos trae la AASHTO. Ciertos proyectos, como sabéis, siguen la AASHTO. La AASHTO es la American Association of State Highways, es la asociación de carreteras, por decir, y entonces en sus normativas incluyen 2 conceptos. Uno es la alternancia de los conectores. Como digo, ciertos proyectos siguen la AASHTO. ¿Qué tipo de proyectos? Normalmente puentes. No todos, algunos. Por temas de diseño, de exigencia del mandante, etc., piden seguir las directrices de AASHTO. En este caso, hay que tener una alternancia en los conectores, en la misma sección, de 60 centímetros o 600 milímetros entre ellos. Otro condicionante, y ese es muy interesante, es lo que llaman el resbalamiento, deslizamiento o el slip. Normalmente la gente lo llama slip porque es una palabra mucho más corta, mucho más sencilla. Entonces, ¿esto qué es? Esto es, una vez que tú tienes una unión, haces un pequeño ensayo de tracción y ves si hay un pequeño desplazamiento mientras la barra y el conector se acoplan entre sí. Es lo que yo intento explicar a la gente, a ver si cuando tienes una unión hay algún tipo de clic, ¿no? Algunos conectores son tipo, algunos conectores mecánicos, tienen algún tipo de mecanismo
que permite que se unan, ¿no? Y entonces no puede tener ese tipo de desplazamiento. Entonces, ¿qué exigen ellos? Que para barras hasta el número 43, o el número 14 estadounidense, o Phi 43 en métrico, sea de 0,25 milímetros. No puede ser mayor, ¿vale? En la parte de ensayos os explicaré un poquito más adelante lo que es esto del slip, pero es un condicionante muy importante porque muchísimos conectores que se puedan llegar a encontrar en el mercado no cumplen con esto. Entonces, esto es, como dije, está hecha la unión mecánica, se hace una tracción hasta 207 megapascales, se suelta y se ve si ha habido cierto movimiento dentro del conjunto. El decreto 60, ¿qué es lo que nos dice? El decreto 60 sigue las recomendaciones de la ACI, pero debido a la situación muy específica de Chile de cara al sismo y a las condiciones del mercado que ellos han identificado, exigen un poquito más. ¿Y eso qué es? Primero, el tipo 1, ya el 1,25 no vale. Nos subimos a 1,40 del FY, ¿vale? Pero añaden un condicionante adicional que es muy interesante, y es el 1,15 del FY real. ¿Qué quiere decir esto? Muchas barras que están en el mercado son 420, 630. Pero la verdad, cuando se hace un ensayo de tracción, son 520, 700. Eso está muy bien, ¿verdad? Es un hacer todavía mejor. No hay ningún problema con ello. Pero, si nos seguimos exigiendo el 1,25 del FY únicamente, o el 1,40 del FY únicamente, si el FY por alguna razón es muy alto, con el conector la barra va a perder ductilidad. Entonces, con este condicionante, lo que nos aseguramos de que haya una relación real entre el FY de la barra y lo que dice la norma. Veremos más adelante un ejemplo que lo especifica en detalle. También en el decreto 60 habla del tipo 2. El tipo 2 sigue pidiendo el 100% del FU, pero añade otra condicionante más en la cual pide que sea también el 90% del FU real. O sea, una barra, su FU, 630. El ensayo de tracción tiene que cumplir 630. Pero también, si la barra, en vez de tener un FU real de 630, tiene un FU real de 1000, pues tiene que cumplir ya no 630, sino tendría que cumplir el 90% de ese 1000, o sea, 900. Y esto, muy sencillamente, es para no perder ductilidad en el diseño, en los materiales. El resumen que tenemos en el decreto 60. Tenemos que cumplir el 588, que es el 1,4 por 420, más el 630, el 100% del FU. Y esto siempre para barras con un FY menor a 511. ¿Por qué? Porque si es mayor de 511, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es lo que pasa. En un FU menor a 700. ¿Qué pasa cuando es mayor? Pues pasa lo que pasa en esta diapositiva. Una barra, esos son resultados de ensayos reales que nosotros hemos hecho en Chile con acero chileno. El FY era 420, el FY real salió 513, en esta 430, en esta 494, en esta 500, etcétera, etcétera. Aquí, cuando ya multiplicamos por el 1,15 del FY real, vemos que es mayor que el 588 que teníamos antes. ¿Vale? El 508, que es el 1,4 FY, se ve superado por el 1,15 FY real. Y esto también aplica en este caso, donde hemos tenido un FY real de 543. En este caso, la unión para tipo 1 tiene que cumplir 624. ¿Qué pasa para tipo 2? Lo mismo. En estos casos, en vez de partir la barra a 630, que es lo que estaba previsto, esta partió a 713. Entonces, nuestro criterio de 100% FU
se ve superado por el criterio del 90% FU real. En este caso, no, sigue siendo el criterio de 630. Pero en estos dos casos, y en este tercero también, se ve que sube el criterio y ya la barra tiene que partir a más alto. Y todo esto, como vuelvo a decir, para no perder ductilidad. Ok, esto es más o menos lo que piden las normativas. ¿Cómo conseguimos que un producto acabe teniendo algún tipo de aprobación? Hay distintos certificados. Por un lado, certificados estadounidenses, ISSS, y ahora desde hace algún tiempo el de IAPMO, luego están otros también europeos o del resto del mundo. Y luego en Chile, a mi conocimiento, únicamente existe la homologación del Ministerio de Obras Públicas, que es la ISSS. Entonces, la ISSS es un organismo estadounidense, emite certificados de cumplimiento de acuerdo con la ACI 318, ¿vale? Entonces, al final, es un documento, tiene su código, una revisión anual, etcétera, etcétera. Nosotros, evidentemente, todos nuestros productos están, de alguna manera, con un organismo u otro, certificados. De cara a los productos que vamos a mencionar más adelante, Proltec está certificado con ISSS. Entonces hay un informe de evaluación donde se dice cuáles son los limitantes, y todo esto es accesible a través de la dirección de Internet de la asociación, donde se puede buscar los productos, etcétera, quiénes tienen certificado, quiénes no. Otro organismo que ahora está entrando un poquito con más fuerza es el IAPMO, que de la misma manera certificada productos de acuerdo con la normativa estadounidense. Está un poquito más enfocado a la industria mecánica y la plomería. Por ello, ciertos productos nosotros los certificamos por IAPMO porque saben más del tema que por la ISSS. Más, ciertos países no tienen ningún tipo de certificación, otros países los tienen. Aquí vemos, por ejemplo, está la francesa AFCAB, CARES, que es británica, los rumanos, los alemanes, aquí los rusos, los holandeses, o sea, de todo el mundo, Nueva Zelanda, todo el mundo tiene ciertos tipos de certificación y el producto no es válido para usar en ese territorio sin ese tipo de certificación, ¿vale? En Chile, pues como dije, a mi conocimiento no conozco de otra certificación oficial que la que da el Ministerio de Obras Públicas. ¿Cómo la entrega? Pues al Ministerio de Obras Públicas se entrega todo un dossier con las certificaciones que dispone, con los ensayos que se han realizado, todos los catálogos, brochures, fichas técnicas, etcétera, etcétera. Pueden llegar a pedir más datos y tal, y a raíz de esto emiten una homologación de una certificación existente extranjera que permite su uso en proyectos de obras públicas en Chile. Además, y es un dato muy importante, dentro de esta homologación establecen el nivel máximo de control. Claro, dejan siempre a buen criterio de la inspección fiscal qué pedir. Pero ellos sí que piden un máximo y me imagino, porque todavía no me ha pasado, la inspección fiscal, según qué producto y qué antecedentes ve a cada producto, pues va exigiendo un nivel de control u otro tal, guiado por ese máximo que ha dado el Ministerio de Obras Públicas. Para las certificaciones tenemos que hacer ensayos. ¿Cuáles son los ensayos? Pues para los conectores es el AC133, para los anclajes es el AC347 y para el deslizamiento es el CT670. Vamos a ver en detalle qué son cada uno de ellos. El AC133. Tenemos 5 muestras más un testigo de una unión. ¿Ok? Entonces se coge una barra más un conector, se cogen 5 muestras y es un ensayo cíclico. O sea, hay varias fases. Fase 1,
se llega a 0,95 de FY. Se me ha olvidado ahora el 0,95 de FY, en nuestro caso, es 399 megapascales. ¡Pum! Después de esto, se va a 0,5 FY. Se baja y se pone en compresión a 210 megapascales. Y esto se va y se repite 20 veces. ¿Vale? Entonces, esta fase 1, 20 veces, está tirando, comprimiendo, llegando al 0,95 del FY. De más 400 a menos 210. Más 400, menos 210, 20 veces. Siguiente fase, se va al doble de elongación y otra vez se comprime a 210, 4 veces. A la tercera, 5 veces la elongación y se vuelve a comprimir a 0,5, 4 veces. Y para tipo 2, se lleva la probeta hasta rotura. Es el mismo protocolo de evaluación, tipo 1, tipo 2, solo que se evalúan los resultados de manera distinta. Entonces, ¿qué es? Es eso. ¿Ok? Aquí tenemos una foto de una prensa con una muestra por dentro que se está ensayando y el resultado va a ser esto. Como dije antes, se llega hasta el 0,95 FY y se comprime hasta el 0,5 FY, al revés, ¿no? En nuestro caso, como dije, 399 megapascales y luego 210. Y así 20 veces. Luego al doble de elongación y a 5 veces la elongación. Es un ensayo psíquico. En los anclajes tenemos más o menos el procedimiento similar, solo que no se llega a comprimir, sino prácticamente se deja a cero, únicamente no a cero puro, sino a 21 megapascales para mantener las mordazas en presión, ¿no? Y se hace lo mismo, se estira, se relaja, se estira 20 veces, doble elongación y 5 veces elongación, 4 veces. Que es otra vez este gráfico en la cual se ve la muestra dentro de una prensa y el gráfico que da. Esto es la AC133 y la AC347. La del SLIP, la que se sigue es la CT670. Ya cambiamos de denominación. La CT, ¿qué es? Es Caltrans. ¿Ok? Entonces, Caltrans, el organismo de carreteras de California, que es una zona, como bien sabéis, muy sísmica, establece cómo medir el SLIP. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo, se coge una muestra, se empieza a tirar, se sube a 207 hasta 21 megapascal, que es el 0,05 del FY, se pone la galga a cero, se estira a 207, se lee, se vuelve a estirar, a soltar hasta 21 megapascal y se lee. O sea, se le ha dado como media vuelta, por decir, y se ve si hay algún tipo de deslizamiento, de movimiento dentro de la unión mecánica que suele pasar en ciertos tipos de productos para que se ajuste la conexión, ¿no? Es lo que yo llamo un clic. Imaginaos que es un tornillo que tiene que ajustarse y entonces se ajusta una vez metido. Y esto es lo que no permiten. Recuerdo los criterios de ASTO, que eran hasta el Fi 43 milímetros 0,25 milímetros y hasta el Fi 57 0,75 milímetros. ¿A qué se parecen los resultados? Es esa tabla. Evidentemente no voy a repasarla entera, pero aquí vemos una muestra con sus galgas y todo esto. Y si veis aquí en pequeñito el slip, claro, esto está hecho en Estados Unidos, por lo que las medidas son en pulgadas. Entonces veis aquí el resultado del slip 0,04 pulgadas, 0,009, 0,007. Son los resultados del slip que ha tenido. Esto es para seguir los criterios del ASTO de cara al slip. Se sigue la normativa de la Caltrans por ello. Ahora hablamos de los productos. Hemos visto qué normativas tienen que seguir, pero seguimos queriendo saber, ok, es un producto certificado, pero
¿De dónde viene? ¿Sus padres cómo son? Pues el proceso de fabricación tiene que estar certificado de alguna manera, ¿vale? Y a partir de ahora ya empiezo a hablar un poquito de nuestra empresa Dextra y de nuestro modelo de negocio. Nosotros somos presentes en todo el mundo, por lo que nos vamos acumulando más medallas que un general norcoreano. Claro, es porque estamos vendiendo en todos esos mercados, ¿ok? Y entonces tenemos mucha experiencia en la certificación, tenemos muchos sellos, muchos tal, de los cuales los más importantes en este caso es, tenemos doble certificación ISO 9001, una hecha por el Bureau Veritas y otra por el organismo CARES del Reino Unido. Tenemos también la certificación por parte de la ASME, la American Society of Mechanical Engineers. Aparte de esto, pues todos los demás sellos que se pueden llegar a exigir. Tenemos también un laboratorio acreditado independiente por la ISO. Esto permite que cuando nosotros fabricamos un producto, tengamos garantías de que detrás no va a haber ningún tipo de problema. Y ahora voy a empezar a hablar, por ejemplo, voy a empezar a hablar de un producto, un conector nuestro, un tipo, el Rolltec, y su gama. Vamos a hablar del producto, del proceso de fabricación de la rosca y de las aplicaciones que podamos tener con él. ¿Qué es el producto? Pues el producto es un conector, 2 barras roscadas, una unión mecánica tipo 2. Es disponible desde el FI 12 hasta el FI 57. Cubre entonces todos los calibres principales. Lo tenemos tanto en métrica como en imperial. Calibres europeos, calibres chilenos, calibres mexicanos, calibres estadounidenses, todos los calibres están disponibles. Esto es nuestra planta. Nuestra planta... se me olvidó mencionar al principio que Dextra es una empresa tailandesa fundada hace, yo creo que ya 40 años, por franceses. Está basada en Bangkok y es ahí donde tenemos nuestra planta. Nuestra planta es en fabricación de conectores y tenemos unas salidas, una producción mensual alrededor de 1.400.000, 1.500.000 unidades de conectores. Es grandísimo, la planta es fantástica para visitar, hay procesos automatizados que son impresionantes. Esta es la planta que tenemos certificada. Dentro de la planta, ¿qué controles tenemos? Pues para un porcentaje mayor del 10% de los conectores que fabricamos. O sea, más de 1 en cada 10, medimos la longitud, el diámetro exterior, el espesor, el tamaño de la rosca y la tolerancia de la rosca. Y os puedo decir que he sido impresionado por el sistema que tienen, porque tienen un sistema completamente automatizado de galgas que van por Wi-Fi y los inspectores de calidad se pasan el día dentro de la planta leyendo el código encima del conector, tomando la medida y todos esos datos se van alimentando dentro de nuestra base de datos de calidad y están automáticamente analizados. En cuanto surge una desviación, aparece una luz roja. En la visita que hacemos a la planta, de hecho, tenemos unos cuantos conectores que tienen defecto y para mostrar esto a nuestros clientes hacemos esa lectura y ven como en la base de datos se genera inmediatamente el reporte y para la producción. Todos nuestros conectores tienen un grabado, es imborrable, está grabado encima, no está escrito ni está pegado, es grabado encima del conector con un código súper largo que tiene toda la información necesaria para una trazabilidad total. Este código luego se va a encontrar dentro de un documento que llamamos el Certificate of Compliance, o el certificado de cumplimiento, que está de acuerdo con la EN 1024, en la cual estarán todos los datos, la composición química, todos los controles que se han hecho, etcétera, etcétera. Por lo que cada conector tiene un nombre y un apellido. Ok, ya tenemos el conector. Ahora nos faltan las varas roscadas. Las varas roscadas las roscamos con nuestras máquinas. Las máquinas las diseñamos y las fabricamos nosotros. Para el sistema Rolltec es un sistema muy sencillo. Es una máquina, un operario.
¿Cómo funciona? Primer paso, pelamos la barra. ¿Ok? ¿Qué es lo que llamamos pelamos? Quitamos la aleta longitudinal y las corrugas que hay en la zona, sin afectar el núcleo. El segundo paso, roscamos por laminación, o sea, sin generar viruta, sino que hay unos rodillos que aprietan y el material del valle se va a la cresta. Y esto va así. La barra se alimenta dentro de la máquina, se pela y se rosca con los rodillos. Vuelvo a ponerlo. ¿Ok? El proceso es muy sencillo. En vídeo, esto suena a lo siguiente. Y ahora un pequeño vídeo que muestra la máquina en funcionamiento y así me da tiempo a mí tomar un vaso de agua. Como veis, como lo mencioné, es una máquina sola y un operario. Alimentamos la barra. Cierra la mordaza. Y alimentamos la barra dentro de la máquina. El primer paso es de pelado. Una vez que se ha pelado, seguimos para adelante y la seguimos metiendo para adentro. Y ya llega el segundo paso, que es el de los rodillos de laminación. Y ahora se está laminando. Una vez que está, ya está la rosca hecha. Cuando termina, la máquina abre y ya está hecha la rosca. Como veis, es un sistema relativamente sencillo, pero para llegar a ello no ha sido tan sencillo, evidentemente. El proceso es muy rápido. Para una barra del 32, 36 o 40 se tarda desde que se mete una barra a que se mete la siguiente unos 45 segundos. En diámetros más pequeños puede llegar a debajo de 30. Al final, la velocidad de la operación no depende tanto de la máquina, sino más bien de la logística. La logística es la alimentación que requiere esta máquina en barras de manera permanente para poder hacerlo. ¿Cómo controlamos la calidad? Pues de una manera muy sencilla, mediante unas galgas. Tenemos dos galgas que se llaman pasa o go y no pasa o no go. ¿Vale? Aquí vemos el go y aquí vemos el no go. ¿Ok? Entonces, las metemos dentro de las barras. Una tiene que poder pasar, que es la pasa, y la otra tiene que trabarse antes de poder pasar. Esto nos asegura de que el diámetro de la rosca ni es demasiado grande ni es demasiado pequeño. Porque, os recuerdo, lo que estamos haciendo es una rosca para adaptarse a un conector. El conector ya lleva su rosca y esta no cambia. Por lo que tenemos que adaptar la barra, tenemos que crear en la barra una rosca que sea la que corresponde al conector. Hay un control adicional, y ya veremos por qué sirve más adelante, que es la galga de longitud. Es una galga con un pequeño escalón aquí, y que se tiene que meter, y tiene que pararse dejando la cara de la barra entre la parte baja y la parte alta. Con esto aseguramos que esta longitud es la definida. ¿Y esta longitud cuál es? Ya veremos más adelante, es exactamente la mitad de un conector. No lo he mencionado, pero es obvio. Cada calibre tiene un conector para él. ¿Ok?
que tendrá su diámetro interior, su longitud, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas tiene este proceso? Es muy sencillo. El equipo tiene una productividad muy alta, como habéis visto. Como es una sola máquina, necesita muy poco sitio. Si el uso no es continuo, se puede almacenar, desplazar, mover muy fácil. Esto de cara a la preparación de las roscas. De cara a la calidad, la fabricación de los conectores está hecha bajo un sistema certificado y tenemos la trazabilidad completa desde el principio hasta el final. ¿Qué hacemos con estos conectores? Pues aquí tenemos toda la gama que vamos a revisar. Llamamos las cosas por letras. El tipo A, ¿qué es el tipo A? El tipo A son 2 medias roscas en cada barra. ¿Vale? Aquí tenemos media rosca y aquí tenemos otra media rosca. Enroscamos el conector en la barra, giramos la barra, la enroscamos ahí dentro y ya está hecha la unión. Es eso. El primer paso, hemos acoplado el conector a la barra. Segundo paso, giramos la barra para adentro. Pero ¿y qué pasa cuando no puedo girar la barra? Cuando es una barra muy larga, es una barra doblada, es una barra dentro de un elemento. Muy sencillo. Tenemos el tipo B. ¿El tipo B qué es? Aquí otra vez tenemos media rosca, que es la que debe cumplir. Y aquí tenemos una rosca larga, una rosca completa, una rosca tan larga como todo el conector. ¿Y qué hacemos? Acoplamos el conector completamente a la barra. Ya no sale nada por aquí. Lo acercamos y aquí lo desenroscamos hacia la otra barra. Una vez terminada la operación, ¿qué tenemos? Esta barra está hasta la mitad y esta barra está hasta la mitad. Por eso teníamos que calcular esta longitud y usar la galga de longitud para asegurarnos de que tenemos aquí justo medio conector. Porque si no, no podríamos asegurarnos de que está bien centrada. ¿Y esto cómo se hace? Así. Tenemos el conector completamente acoplado a una barra y una vez que la topamos con la otra, lo desenroscamos de una barra a la otra. Al final, el resultado es media barra en un conector, media barra en la otra. Luego tenemos el tipo C, el empalme puente que llamamos. ¿Qué es? Pues es lo mismo, pero que permite un salto. Permite un ajuste. Imaginemos que son 2 elementos totalmente prefabricados, soldados, que no permiten ningún tipo de movimiento ni nada, y que no pueden preconectarse antes. Porque normalmente lo que nosotros recomendamos es que se preconecten para asegurar la unión luego en obra de elementos prefabricados. ¿Y cómo trabaja? Así. Acopla por un lado y luego permite un salto. Acopla de nuevo y con una contratuerca asegura la unión. Eso es lo que se llama el empalme puente. Os puedo decir que esto se usa mucho en Estados Unidos o en Europa. La verdad es que en América Latina no se ve mucho porque es un conector que vale mucho dinero. Y como los presupuestos son más ajustados, aquí invertimos más en método, en hacer las cosas bien, para no necesitar ese tipo de conector. Empalme de transición. Aquí ya estamos con cambios de diámetro. Tenemos aquí, por un lado, un diámetro y por el otro, otro. Muy sencillamente se hace la unión. Nos permite cambiar de diámetro. Soldables. ¿Qué es? Es medio conector hecho de material soldable, biselado, preparado para soldarse a una estructura.
cuando estamos hablando de estructuras mixtas que necesiten una interacción entre uno y el otro. Claro, podemos soldar la barra a la estructura, pero a veces el acero no es soldable. Segundo, quieres soldarlo en planta, pero luego transportar una estructura metálica, un perfil metálico con una barra de 4 metros saliendo es un problema, por lo que ese sistema es el que se adopta. Ya mencionamos antes el anclaje, es un sencillo donut que se acopla a la barra. No tiene más secreto. Otro de los productos que vendemos mucho en ciertos países, porque se han acostumbrado a usarlos, es un form fixer. Entonces, ¿qué es? Es una chapita metálica que está soldada al conector, ¿no? Y entonces nos permite clavar esta chapa a la formaleta, al encofrado de madera. Lo clavamos, metemos la barra de continuación y el encofrado está aquí. Cuando desencoframos, ya nos aparece el agujero para venir nosotros con la siguiente barra. Es un uso muy sencillo y muy práctico. ¿Qué ventajas económicas tiene el sistema? Es rentable frente a un traslape tradicional. Permite todo tipo de esperas, no tener que taladrar el encofrado. Acorta ciclo y reduce claramente el desperdicio de acero. ¿Qué aplicaciones tiene? Pues son muchísimas. Aquí tenemos, por ejemplo, los anclajes en las terminaciones de vigas. Tenemos empalmes en la armadura vertical. Tenemos empalmes en los pilotes. Tenemos empalmes en las losas con conectores. Tenemos conexiones de elementos prefabricados con los conectores Growtec que veremos más adelante. Tenemos, y esta parte es muy interesante, esferas metidas dentro del concreto y una vez que se desencofra, ya poder conectar, sin tener que taladrar y meter epoxi o algo así. ¿Qué más aplicaciones tenemos con los anclajes? Pues lo mismo, terminación de pilotes con anclajes, terminación de vigas, conexión muro-losa, la armadura cortante. La instalación, ¿cómo se hace? Se hace manual, no requiere ningún tipo de herramienta, no necesitamos par de apriete. Una vez que hemos hecho la conexión, visualmente tenemos que verificar que no haya más de 3 hilos fuera. No más de 3 hilos fuera, estamos seguros de que la conexión es efectiva. Como es una rosca paralela, no hay cruzado de rosca ni nada. Como es una rosca laminada, tiene un rendimiento a la fatiga mejorado, que muchos calculistas me han dicho que es un punto que para ellos es muy importante. En las zonas de empalme te evita la congestión. Y claro, cuando estamos hablando de diámetros muy gruesos, un diámetro 40 a cada 15 centímetros deja un hueco de 7 centímetros cuando hay un solape. Muy poco. Aquí tenemos otro producto de la gama, que es el Growtec con conexión Growtec. ¿Qué es el Growtec? Es un conector específico para uso en elementos prefabricados. Es esto. Por un lado, está roscado para adaptarse una barra roscada. Aquí hay una cavidad que vamos a inyectar luego con grout. Y aquí tenemos la espera. Es válido desde el 12 hasta el 40. Es tipo 2 certificado según la ACI 318. Tenemos dos tipos, el S y el L. El L, que es una cavidad un poquito más gruesa, permite mayor tolerancia, etcétera, etcétera. El S, la cavidad es más estrecha, es para elementos, paneles prefabricados, pilares esbeltos, donde se necesita un conector un poquito más compacto y donde también se esperan que las tolerancias no sean tan grandes. Claro, aparte del conector tenemos toda la gama de accesorios que va con él, desde el disco de sellado, los tapones y tal, todo esto a la carta. Lo que se suministra con el conector es el conector en sí,
el adaptador de salida, el de entrada y el capón protector. ¿Cómo funciona? Lo colocamos en el molde, ajustamos los tubos, terminamos el armado, vaciamos el molde con el concreto y ya está. Lo conectamos en obra inyectando el grout. Aquí tenemos elementos armados con sus conectores, los tubos a la salida, y vamos a ver cómo se hace. Tenemos dos sistemas. Uno es donde el conector está arriba, hay un disco de sellado, se conecta y se inyecta. U otro, en el cual el conector está abajo y sencillamente, una vez llenado el conector con grout, las barras se van a meter dentro. ¿Qué permite? Ciclos de instalación en obra de elementos prefabricados muchísimo más rápido. El consumo de mortero es mucho más pequeño que el sistema tradicional de tubos corrugados. Y claro, con los tubos corrugados el problema que tenemos esperas largas. Aquí tenemos esperas muy cortitas y tenemos una adherencia mejorada con el concreto por el diseño exterior e interior del conector. A diferencia de otros productos que hay en el mercado, el nuestro es compatible con cualquier marca de grout que hemos probado hasta el momento. Pues son marcas internacionales que están presentes en todo el mundo. Vamos, claro está, antes de usarlo, hacer una prueba para ver si funciona bien, pero nosotros lo hemos probado con todos los grouts y siempre nos ha funcionado bien. No recomendamos ninguna ni obligamos a que se use una nuestra, como lo pueden llegar a hacer otros fabricantes. El conector es compatible con toda la gama de productos nuestros, en nuestro caso lo que estamos hablando ahora, Rolltec, pero también con el Bartec, Fortec, Griptec, y el mortero compatible cualquiera que encuentres en el mercado. Tiene todos los accesorios que se puedan necesitar, desde posicionamiento, disco de sellados, etc. Y por el tema de tener dos modelos, el S y el L, con el L permitimos desalineamientos de 25 milímetros para diámetros pequeños o 20 milímetros para medios y 25 para gruesos, que en casos de ciertos procesos de prefabricación no se pueden asegurar y entonces da una oportunidad a ellos para usarse, ¿no? Aquí tengo también un pequeño video donde se ve cómo se usan esos conectores y cómo se inyecta el tema, cómo se colocan los elementos prefabricados y cómo se inyecta el grout. Aquí lo hemos usado en un edificio que usó paneles prefabricados a todo lo alto y se colocaron los conectores Growtec en la parte baja. Hoy en día este conector se está usando muchísimo en India para todos los proyectos de vivienda social que se está haciendo ahí. Son viviendas sociales que quieren hacer muy rápido, las hacen prefabricadas y con este conector la instalación se hace muy rápida. Aquí tenemos el panel antes del hormigonado. Una vez hormigonado, vemos los agujeros que ha dejado el Growtec, la instalación del panel en obra, las esperas a las cuales hemos puesto el disco de sellado, venimos con el elemento, lo colocamos encima de las esperas, ya soltamos la grúa después de poner los tirantes, preparamos el grout y aquí estamos inyectando. En cuanto sale, lo taponamos. Un proceso muy sencillo y que asegura la conexión de los elementos. A los 3 días ya está bueno. Esto es el sistema Growtec. Siguiente que vamos a ver es el sistema Unitec.
Entonces, ¿qué es el sistema Unitec? Es un conector con tornillos para soluciones, nosotros llamamos de reparación o algo así, no es para usar en gran cantidad. ¿Por qué? Porque cuesta mucho dinero. Claro, cada conector vale 6, 7 veces más caro que un conector roscado. Entonces, la verdad es que hay que usarlo con medida. ¿Cómo funciona? Pues tiene unos tornillos que tienen una garganta especificada y rompen clavándose en la barra para asegurar la unión. Con una pistola neumática, la de los llanteros, de cambio de ruedas, ¡pum! Se van rompiendo fácilmente esas cabezas. Rompiéndose, empujan la barra hacia adentro y se clavan en ella, asegurando la unión. Claro, la barra no necesita ningún tipo de preparación anterior, puede ser perfectamente una barra que se haya sacado de un picado del concreto, no tiene nada, tal como está, directamente se puede usar. Lo hemos usado en un montón de proyectos, desde reparaciones u otras aplicaciones. El conector, tenemos los tornillos con la garganta que partirá con la pistola neumática, ¿no? Y aquí dentro tenemos pernos, la cantidad depende del calibre, 1 o 2, a todo largo, pernos roscados, que cuando el tornillo aprieta y empuja la barra hacia abajo, la barra se clava en ellos y así transmite la conexión entre la barra, el perno y el conector. Igual que lo hemos visto antes con los demás, el conector viene con un grabado imborrable en él, con toda su partida de nacimiento y el certificado de cumplimiento acompañado. Ya vi el vídeo, ya vimos el vídeo, pero aquí hay ya fotos. Vemos cómo es el perno ruscado. Con una herramienta neumática se van rompiendo las cabezas y queda hecha la conexión. Ya he perdido el rato. Ya está. Vale, como hemos visto, instalación de obra con una herramienta de impacto estándar, no requiere ningún tipo de preparación previa de las barras, normalmente suele estar disponible para entrega inmediata y la verdad es, como es para reparaciones, la gente le suele pedir para una entrega inmediata, ¿no? También es certificado tipo 2 y es muy conveniente para reparación o para barras. Con todo esto tenemos toda una biblioteca de herramientas de Tecla, Revit o AutoCAD para el diseño. Todo esto se puede descargar desde nuestra página web y vamos a ver cuáles son las herramientas que hay. Pues para Tecla incluye también el de sacar la medición, etcétera, etcétera. En nuestra página web uno se puede registrar y creo que directamente puede descargar todas esas bibliotecas para poder usarse. Aquí hemos elegido el producto y estamos colocando el conector. Claro, el conector viene adaptado al diámetro con todas sus dimensiones reales. Cuando estuve eligiendo tipo B y por eso vemos que el dibujo muestra una rosca un poquito más larga.
Si os acordáis, el tipo B era el que tenía en una parte una rosca más larga, acoplaba completamente el conector al principio para poder desacoplarse, en este caso bajar hacia abajo. Luego tenemos lo mismo para los anclajes. Y aquí metemos los anclajes de las barras. Y, claro, generamos la exportación de datos que nos permite tener la medición, etcétera, etcétera. ¿No? Sale con el código de producto, la cantidad, todo. Y, evidentemente, el despiece también de la armadura sale automáticamente. Dentro de la aplicación. Esto es en Tecla. Esto es en Revit. Personalmente son herramientas con las cuales yo no estoy familiarizado. Me imagino que hay algunos que están siguiendo esto que sí que las conocen un poquito más, pero según me lo explicaron, incluye los botones y la biblioteca necesaria para incluir todos los conectores. En nuestra página de YouTube están todos esos vídeos y otros más donde se puede ver toda la información, y luego tenemos un equipo pendiente de las preguntas que puedan surgir de los usuarios de estos productos para aclarar cualquier duda que puedan tener con el uso de estos complementos a los programas. Aquí hemos colocado conectores de transición, por ejemplo. Ahora metemos anclajes. Y lo mismo que lo ha hecho en Tecla, lo hace aquí, saca toda la medición, clarifica bien claramente todos los datos. Y luego para el diseño sencillo y tradicional del AutoCAD también tenemos. Y si no me equivoco, el ejemplo está hecho con los conectores para prefabricados, Growtec. Con un clic se coloca el conector con sus medidas exactas. La construcción es un poquito más fácil hoy en día de lo que era hace tiempo con todas esas aplicaciones. Y aquí, poniendo los conectores tal, tenemos todas las vistas en las cuales podemos luego en el diseño asegurarnos de qué dirección tienen que tener los tubos de entrada y salida del grout, ¿no? Porque dependiendo del elemento, qué acceso tiene, por dónde, etcétera, se pueden ajustar en el diseño la colocación del conector para asegurarse de que los tubos vayan a donde toca. Pues esto era con los conectores, y ahora lo que me quedaba eran los tubos sónicos, primero, y las barras de fibra siguiente. Entonces, ¿qué son los tubos sónicos?
Los tubos sónicos son estos. Se suelen usar normalmente en pilotes, se pueden usar también en pantallas. Y son ductos que sirven para el paso de sensores para verificar la integridad del pilote. Entonces, el método se llama CSL, Cross-Hole Sonic Lodging, a través de dos tubos dentro de un pilote. Uno lleva un emisor, el segundo lleva un receptor, mide el paso de las ondas a través del pilote y con esto, si hay alguna parte que no está hormigonada o lo que sea, sale resaltado en esa gráfica y se verifica si el pilote está íntegro o no. Nuestros tubos son muy sencillos, tienen unas orejas de fijación, tienen un sistema push-fit, lo llamamos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una vez que estén unidos no se pueden volver a separar, tienen un anillo tórico dentro instalado que permite esta función. Dentro de las jaulas de pilotes, aquí lo vemos, con las orejas se amarran a la armadura primero y segundo, una vez conectado, se amarran entre sí. Otro pequeño vídeo de los pilotes, de los tubos Sonitec. Aquí en este ejemplo tenemos barras roscadas con conectores, pero se puede evidentemente usar con un solape tradicional. No hace falta que esté roscado. Con un traslape tradicional funciona igual de bien. No, claro, como vendemos conectores, todos nuestros vídeos los llevan, ¿no? Entonces tenemos una boca preparada para que se van acoplando. Una de las ventajas es que cuando cortas, cuando has terminado el pilote, cortas el tubo que te ha sobrado, se puede usar. Las barras de fibra, para ellas, igual que para los demás productos, tenemos una marca, que es Aztec. Son polímero reforzado con fibra de vidrio. Puede ser de vidrio, puede ser de carbono. El carbono, claro, es para aplicaciones muy, muy especiales. Entonces, el proceso de fabricación es la pultrusión. Tenemos el proceso de fabricación, nos da una barra con una cierta corruga, adherencia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se unen las barras entre sí? Pues con ellas, o como las llamen, no las suministramos nosotros normalmente, sino que los clientes los consiguen en el mercado local. Aquí vemos una jaula hecha con fibra, aquí una jaula colocándose en el terreno. Esto en particular, si no me equivoco, es en Argentina. Entonces, ¿qué son las barras de fibra? Son barras que no tienen nada de utilidad, son totalmente frágiles, pero tienen una carga de rotura muchísimo más alta que la barra del acero, como lo vemos por este gráfico. ¿Qué ventaja tienen ellas? Es que se pueden cortar fácilmente. ¿Pero para qué voy a cortarlas? Para el caso siguiente. Nosotros las vendemos normalmente para aplicación soft eye. ¿Qué es soft eye? Soft eye es el agujero por el cual una tuneladora va a pasar en la estación. En Chile todavía este método de tuneladoras, de TBM, no se ha usado para el metro, pero según tengo entendido, en la futura ampliación del metro sí que se va a usar. En este método se hace la estación antes y la tuneladora pues, va por la ciudad haciendo su agujero y cuando llega a la estación atraviesa la pared de entrada y luego vuelve a atravesar la pared de salida. Entonces, estas paredes para la tuneladora es difícil atravesarlas si llevan hierro. Si llevan armadura es difícil porque no lo puede hacer ella misma, tiene que parar y se tiene que picar con un pica-pica para abrir el agujero para que ella pueda pasar.
Cuando se ponen barras de fibra en vez de la armadura tradicional, la tuneladora lo atraviesa sin problema. Puede ser una aplicación temporal como esta, o puede ser una aplicación permanente, porque se dice, en el futuro, dentro de 10 años, va a haber una ampliación, vamos a necesitar volver a pasar a través de aquí, y entonces vamos a dejar esto preparado para que en el futuro la tuneladora pueda volver a pasar. En algunos casos, los terrenos no aguantan de por sí solo y necesitan anclajes. Cuando esos anclajes son metálicos, otra vez con la tuneladora tenemos un problema. Tenemos que parar y retirarlo, porque si no, no puede pasar. Si los hacemos de fibra, la tuneladora los rompe sin problema. ¿No? Aquí vemos un diseño más o menos de cómo es. Esto es el pozo de entrada, estamos bajando los elementos de la tuneladora que se van ensamblando dentro del pozo, ya atraviesa, llega a la estación, tiene que atravesarla, volver a atravesar, y aquí tenemos el pozo de salida. Y aquí, cuando la estación lleva una ampliación para un túnel futuro, se deja puesto para poder pasar. Es lo que se llama soft eye, ¿no? Ojo blando. Aquí vemos el ejemplo con el sistema tradicional, se ha hecho con armadura, y está el pica-pica aquí abriendo el agujero para que pueda pasar la tuneladora. Y al contrario, aquí tenemos el muro hecho con fibra y tenemos que la tuneladora lo ha triturado y atravesado sin ningún tipo de problema. Pues para mí esto era lo que quería contaros. Ha sido un placer. Os dejo aquí mis datos de contacto, por correo, por WhatsApp o por el medio que encontráis. Me podéis encontrar a mí, podéis encontrar a Pablo y hacernos las consultas que queréis. Espero que os ha gustado y que he contestado parte de las preguntas, que María Jesús me va a decir ahora cuáles son las que hay de más. Ok. Bueno, antes que nada, entiendo que hay una encuesta que les debería estar llegando en este momento para que puedan responderla antes que empecemos las preguntas. Y de acuerdo a las preguntas, estará Bernardo Gutiérrez atento para hacer su primera pregunta, para abrirle el micrófono. Bernardo Gutiérrez. Sí, ¿aló? Ok, entiendo que tienes una pregunta sobre el diámetro económicamente viable para usar conectores. Sí. Dale con eso primero. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la charla. Yo en algún momento vi algunos conectores, algunos competidores tuyos, y me acuerdo que, me imagino que y tendrán alguna evaluación económica de qué barra el conector sale más barato que el diámetro, que el de acero que tú pierdes en el empalme. Ustedes tienen más o menos, principalmente en el Roltec, lo estoy preguntando, ¿tienen esa estimación aproximada? Muchas gracias, Bernardo, por la pregunta. Sí, lo tenemos, y esta respuesta es doble. Tengo dos respuestas para esto. Primero es en el caso en el cual estamos usando el conector sustituyendo un traslape tradicional. Es rentable para el 40, 36, 32 y normalmente suele ser a la par con el 25. Claro, con el 12 no es rentable. ¿Por qué? Porque el 12 pues solapa muy poquitito, es un diámetro fino y sale más barato. Pero ahora, la segunda respuesta. ¿Cuánto vale taladrar un encofrado? ¿No? ¿Cuánto vale esta operación? Y ahí está donde, para diámetro 12, es rentable. Yo tengo ciertos proyectos en los cuales solo vendo 12, 16 y 20. Y es justamente por eso, porque lo usan para aplicaciones técnicas y no para sustitución del traslape tradicional. Ok. Ok. Muchas Bernardo gracias. tenía... De nada, Bernardo. Placer. Súper claro. Lo otro,
Yo tengo una pregunta, no sé si es ingenua o de ignorancia o neófita, pero yo en un par de veces hemos querido usar esto cuando me suenan mucho los diámetros que tú dices de empalme solamente, lo otro concuerdo contigo que para barras de 12 o diámetros bajos, claramente debe haber algo que, como eso mismo, los moldajes y todo eso, pero ¿cómo uno rosca las barras? O sea, ustedes arriendan la máquina, tengo que llevártela, si soy de Concepción, tengo que llevar las máquinas a Santiago, o sea, las barras a Santiago para que me las rosque allá, me las trae, ustedes arriendan la máquina, como lo hacen algunas marcas con sus productos. Compro una máquina, si lo voy a usar muchas veces, no sé cómo se hace eso con la máquina para roscar, la llevo, no sé, eso yo me acuerdo que una vez quisimos hacerlo, y la complicación de cómo hacer la rosca era más complicado, me acuerdo, que de comprar el conector. Pues es otra vez una muy buena pregunta, Bernardo, y la verdad la respuesta le va a interesar a todo el mundo. A ver, como mencioné mucho, calidad, certificación, ensayos y todo esto, esto no es una cosa para hacer en casa, ¿vale? ¿Cómo nosotros trabajamos? Nosotros identificamos un actor en el mercado que puede ser un partner, un socio para nosotros en ese tema. En este caso, estamos hablando de ACMA. ACMA es una empresa que trabaja el acero desde hace X, parte de un grupo muy sólido, y les transferimos a ellos la tecnología, formamos a su personal, certificamos el uso, los operarios, revisamos periódicamente tal, como si fuera un McDonald's, por decirlo, ¿no? Auditamos sus procesos de tal manera que aseguramos que la fabricación de la rosca se haga bien. Y entonces, si ¿esto qué tiene que ver conmigo? Pues mira, tú no te compliques la vida. Tú llamas a Pablo y le encargas a Pablo, oye, necesito 20 barras del diámetro 20 con tal rosca y tal conector. Ellos lo preparan y te lo mandan. Porque claro, si tú me vienes a mí, tenemos que estar hablando de volúmenes. Tenemos que estar hablando de una permanencia en el tiempo, de la formación de un stock básico, una inversión que para vosotros a lo mejor es muy alta, comprar una máquina, tal. Luego tengo que mandar a mi operario para que formen los tuyos. Salvo que sea un proyecto muy grande, es complicado. Un proyecto de 1000 unidades es todavía un proyecto pequeño. Un proyecto grande es a partir de 40.000 unidades, ¿no? Entonces, es una pregunta muy buena porque existen en el mercado, en este caso ACMA, en Chile, gente que puede directamente suministrar el producto, la barra roscada, el conector. En el caso de los tubos sónicos, lo mismo. El conector Unitec, el de tornillos y tal, lo tienen en stock preparado en cajas para suministrarlo al cliente. ¿Que quieres solo 3? Tienen solo 3. ¿Que quieres 20? 20. Si me vienes a mí, yo te voy a tener que vender cajas de 250. Ah, no, es que necesito solo 3. Pues, y lo mío, como están en Tailandia, tardan un poquito en llegar, y más ahora con el coronavirus. Muy buena pregunta. Perdón, ¿puedo ¿Sí? interrumpir? Pablo Maragaño acá, Bernardo, de la empresa ACMA. Un poco comentarte, bueno, yo creo que nos conoces como ACMA en el fondo, somos una empresa muy focalizada en lo que es el reforzamiento estructural. Nosotros actualmente en nuestra planta, la planta que está ubicada en la comuna de Renca, acá en Santiago, tenemos el equipo, tenemos la máquina roscadora. ¿Qué hacemos nosotros generalmente? Tenemos dos opciones. Hay veces que los clientes nos envían las barras a la planta, o bien nosotros también les podemos suministrar las barras, ¿ya? Y nosotros en planta misma hacemos lo que son los hilos. Una vez que los hilos ya están confeccionados, los hilos por supuesto se regresan a la obra. ¿Cuándo nosotros podemos mover quizás el equipo desde planta? Como lo dice él, por supuesto va a depender en este caso el tipo de proyecto. Si un proyecto de gran envergadura, por ejemplo, pensando en lo que es el puente industrial, claro, amerita que seguramente por la lejanía, que nosotros podamos tener un equipo de Tailandia, pasarlo en modalidad de préstamo o arriendo, y digamos poder también pasar a algún operario nuestro para que pueda ayudarles con la confección de la rosca. Pero todos esos temas son netamente comerciales y se pueden trabajar conjuntamente. Ok, perfecto. Pasamos a la siguiente encuesta, por favor, si pueden ayudarnos contestando para hacer más atractivos los
conversatorio en el futuro. Y mientras tanto se puede ir preparando César Soto, que le vamos a abrir el micrófono para sus consultas. ¿Ya está César disponible? César, ¿tienes tu micrófono habilitado? Puedes hacer tu pregunta. ¿Se nos desapareció César? Bueno, hago yo la pregunta de César. Estoy viendo la pregunta de César y es bastante ¿La estás parecida. viendo? Sí, es bastante parecida a la que hizo Bernardo sobre el costo, ¿no? Y sobre el porcentaje de ahorro de dinero debido a la reducción del uso de acero frente a esto. Y todo esto, como lo dije antes en el caso de Bernardo, todo depende del calibre, ¿vale? En un elemento con diámetros finos no hay ahorros, salvo que sí que lo haya de cara a una aplicación técnica. O sea, no voy a taladrar el encofrado, así el panel lo puedo volver a usar sin ningún tipo de problema. Esto no tiene precio, ¿no? No voy a tener que picar y meter epoxi. Esto no tiene precio. Como dije, intentamos empatar nosotros a partir del 25 y 32, 36, 40 o en otros países, otros diámetros más altos, es rentable. ¿Qué es rentable? Pues todo depende de la cantidad, porque si tienes 4 barras del 40 y todas las demás son del 25, entonces el porcentaje de rentable va a ser pequeño. ¿Por qué? Porque las 4 barras del 40 no afectan al volumen global. No, toda mi estructura es en barras del 36. Pues en acero vas a tener una reducción de a lo mejor fácilmente un 3 o un 4%, porque los traslapes del 36 son muy largos y todo esto lo vas a evitar, ¿no? Ok, ese cálculo es solamente en monetario en cuanto a sí, exacto, cuánto acero esto te es ahorras. monetario. Luego, Pero si hay un hablamos de ahorro. tiempo o de otros Claro. temas, ya es otra cosa. Y un ejemplo muy interesante, que tuve un caso en el cual me compraron los conectores prácticamente sin preguntar el precio. Y era el siguiente. Un proyecto portuario tenía que hacer pilotes muy profundos. El diseño era con traslape tradicional. Y entonces se hacía con, creo que eran 5 o 6 jaulas. ¿Ok? Entonces las barras eran de 12 metros, otros 12 metros, y perdía 2 metros y pico por el traslape. 5 jaulas. Le dije, oye, ¿sabías que si pones conectores, en vez de ser 5 jaulas, van a ser 4? Me dice, ¿cómo eso? Digo, claro, porque cuando tú haces solapes, la longitud útil de la barra, si el solape es de 2 metros, en vez de ser 2, va a ser solo de 10. Mientras con el conector, la longitud útil sigue siendo 12 metros. Por lo que 12, 12, 12, 12, 48. Y tú, para hacer 48 metros con barras con traslape, necesitas una quinta jaula. Y como eran pilotes, y cada vez coger una jaula, colgarla, solapar, atar, tal, era una complicación, el ahorro que ha tenido en este movimiento fue muchísimo mayor que cualquier ahorro que pudiera haber tenido por ahorrarse el traslape. Y esto fue la solución que él adoptó, pero es por eso, es una solución técnica. Hay un dicho en español, que a ver si me acuerdo de él bien, es: el que tiene el martillo por herramienta ve todos los problemas como clavos. En el acero, normalmente, en el fierro, el problema es traslape, congestión. Todos esos problemas se pueden solucionar con los conectores. Y en este caso, ya no estamos hablando de precio. No, es que no me cabe el acero. Vale, y con el conector sí, entonces ya no estás hablando de precio. Puede ser para un diámetro pequeño en el cual no es rentable, pero gracias a ello la solución es posible. Claro. Nosotros siempre intentamos tener el precio más razonable, por decir posible. Perdón, me gustaría también complementar.
Bueno, la pregunta que hace César es una pregunta súper frecuente que viene por parte de los clientes, porque intentan principalmente comparar el costo del traslape, o sea, el costo, digamos, que tiene esa longitud de enferradura, versus lo que es el costo del conector. Entonces, tratan de comparar costo directo. Entonces, una cosa es el costo directo y otra cosa, como menciona él, también son todos los costos indirectos, los costos ocultos, digamos, que tiene este tipo de aplicación. Nosotros en Chile, digamos, por cultura, estamos acostumbrados a ocupar conectores, principalmente en zonas donde hay mucho congestionamiento en ferradura, principalmente en obras de infraestructura, generalmente cuando tenemos grandes diámetros. Entonces, lo vemos los estructurales, especialmente cuando ya no tenemos cómo salir de este problema, decimos ya, mejor aquí ocupemos conectores. Entonces, no existe todavía la conciencia, digamos, del uso seguro de ocupar un conector versus el traslape. Y esa es nuestra función también, seguir educando un poco, en este caso, a la comunidad técnica, tanto a los ingenieros estructurales, también como a las oficinas, las constructoras, perdón, un poco mostrarles las bondades también de este producto y algo también muy relevante, que este producto, bueno, al ser un producto que se fabrica, digamos, en Tailandia, tenemos un tratado de libre comercio, por ende, tiene un costo que es extremadamente económico y competitivo para el mercado, ¿ya? Quería dejar ese punto, digamos, ahí como referencia. Es verdad, se me había olvidado el tema del Tratado de Libre Comercio. Un inciso, vimos en las primeras diapositivas todas las zonas sísmicas. México es súper sísmico y ya lo sabéis. Nosotros en México trabajamos muchísimo. En México, el calibre más alto es el número 12, que es equivalente a un 38 milímetros. El siguiente más bajo es el número 10, que es equivalente a un 32. Estos dos calibres no se pueden traslapar tradicionalmente. Se tienen que usar conector. Y en muchísimos casos piden también que el 8, que es equivalente al 25, se use conector. Y esto es por el sismo. Una unión con conectores. Habéis visto el ensayo cíclico que usa, al principio lo expliqué, que se usa para certificar el conector. Imaginaos este mismo ensayo con un acero tradicional, ¿no? El tirar, soltar, tirar, y comprimir, tirar, comprimir, tirar, comprimir, tirar, comprimir, 20 veces. ¿Lo va a aguantar? Y ahora con el conector. Por temas sísmicos, en México, el 8, el 10 y 12, que es el 25, 32 y 38, se usan conectores. Para nosotros es un mercado muy grande. Muy bien. A ver si nos envalentonamos entonces por acá. Vamos a la siguiente pregunta. Harvey Hernández estará por ahí. Tiene su micrófono abierto para hacer su pregunta. ¿Aló, Harvey? Hola, Ahí está. ¿me escucha? Dale, Hola, Harvey, buenas tardes. te escucha. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que mi pregunta de cierta manera ya la introdujo con el comentario respecto a México, pero tengo la duda y es, ¿hay alguna estructura de pronto que ustedes tengan presente que le hayan suministrado estas soluciones o este tipo de productos y que quizás haya estado sometida a un sismo importante acá en Chile? Porque pues bien sabemos que pues los códigos, bueno, ya sean internacionales o locales, pues cumplen esa función de que cuando la estructura sea solicitada, pues responda adecuadamente. Pero hemos visto que pues, la mayoría de estos códigos, cuando suceden eventos muy importantes, resultan actualizados porque pues detectamos fallas en las diferentes recomendaciones o especificaciones que ya estaban previamente en el mismo código. Entonces, mi duda es si quizás de pronto ya hemos tenido experiencia con evaluar cómo se han comportado estas soluciones ante un sismo y quizás pues tener como una confirmación ya más fuera del laboratorio, ¿sí? Como, porque sabemos que pues las pruebas están, las certificaciones de laboratorio pues están muy bien diseñadas y en el papel funcionan, pero pues una cosa a veces nos encontramos con situaciones muy específicas en el momento del evento sísmico. Entonces mi pregunta va más orientada a eso. Quizás no lo haya, pero pues puede ser que en México, como ya Sí, lo comentaste, supongo que sí, sí ha sucedido.
Muy buena pregunta, Harvey. La verdad, desconozco si... bueno, en Chile sé que no, pero desconozco si en otras partes ha habido terremotos con fallos y que se haya analizado el caso de nuestros conectores en ello. Esto lo desconozco. Sí que sé que tras el terremoto de Los Ángeles de... no sé qué año era, 90 o un poquito antes o por ahí, provocó cambios en las normativas que incluyeron el tema del tipo 2, el tema cíclico, etcétera, etcétera, que antes no estaban. Y te puedo decir, por ejemplo, que nosotros hemos suministrado para el puente este que está en San Francisco, mierda, se me ha olvidado el nombre, el bonito, no el metálico de las películas de amor que se dan un beso con vista al viejo puente metálico, sino al otro, el Bay Bridge. El Bay Bridge lo hemos suministrado y nosotros estamos vamos, en Estados Unidos estamos principalmente en California presentes, no en el resto, porque en el resto las exigencias son muchísimo menores. Nosotros tenemos un producto con unas exigencias muy altas y no podemos competir contra un tipo 1 únicamente, ¿no? Como todos nuestros productos son tipo 2, nos vamos únicamente a las zonas sísmicas y ahí es donde trabajamos. Sé que vendemos en India, en Tailandia, en Taiwán, en Perú, muy fuerte, pero no estoy al tanto de una estructura que haya sufrido un terremoto y que haya usado nuestros conectores para ver cuál es el resultado. Y menos en Chile, donde nuestra actividad hasta el momento ha sido muy discreta, pero que esperamos poder aumentarla en cuanto termine el coronavirus. De hecho, perdón, el último gran sismo que tuvimos acá en Chile, bueno, fue el terremoto del año 2010. O sea, yo más que nada puedo comentar de estructuras, digamos, que sé que tienen conectores quizás de otras compañías. Por ejemplo, todo lo que es la Torre 2, digamos, del Costanera Center, sí tiene muchos conectores, principalmente por los diámetros que tiene ese proyecto. Todo lo que son las líneas de metro, la línea 3, la línea 6. Actualmente estamos trabajando con la ingeniería para la línea 7, también van a ir especificados conectores. Todo lo que es proyecto, por ejemplo, de autopista de Espucio Oriente, AVO, o proyectos hospitalarios también, hay muchos con conectores, y la verdad las cosas, yo no sabía de ningún tipo de estructura que ha sufrido algún tipo de daño dado un evento sísmico. Entonces, no quiero que pase un terremoto, nadie espera eso, digamos, pero claro, seguramente cuando vuelva a ocurrir algún sismo de gran envergadura en Chile, claro, va a llegar la hora también de medir estos elementos. Pero actualmente cumplimos con todas las normativas, como nos señaló él en su presentación. Todos los conectores que nosotros tenemos acá de Dextra, específicamente Roltec, Unitex o los anclajes, son conectores del tipo 2, que es lo que exige la normativa chilena. Ok, muy bien. Tenemos la siguiente pregunta. Bernardo Gutiérrez está ansioso por preguntar. No, es que la había hecho está. todas juntas delante. Más que nada estoy pensando, ya compro, viene la barra roscada, viene también el conector. ¿Estos trabajan a la aprieta del operario nomás? ¿Hay que meterle algún torque en Roltec? No. Estoy pensando, o es lo que le da el operario, eso nomás. Muy buena pregunta, lo mencioné antes. En conectores roscados existen 3 tipos globalmente. Uno es la rosca paralela, la de Roltec. Una es la rosca cónica de unos competidores nuestras. Es una rosca cónica en punta de lápiz. Estos conectores necesitan una llave dinamométrica y un par de apriete definido. La rosca paralela nuestra es lo que tú has llamado la fuerza del operario. No necesitan ningún tipo de par de apriete. A veces por polvo se acumuló o óxido o lo que sea, se puede usar una llave, pero no es necesario, no hay par de apriete, y lo único que, como lo mencioné en una diapositiva antes, hay que desenroscar de uno al otro dejando como máximo 3 hilos.
Ok. Tenemos en el chat a Patricio Hurtado. Podríamos abrirle el micrófono porque veo que tiene interesantes comentarios al respecto. Patricio, ¿nos escuchas? ¿No me escuchan a mí? Sí, ahí se escucha, perfecto. Oye, a ver, muy sencillo. La verdad es que yo llevo trabajando con infraestructura vial bastante tiempo y hemos usado conectores en México, en Costa Rica, en Panamá, Colombia. ¿Ya? Y la verdad es que, por supuesto que no es la panacea, pero es un producto que prácticamente se ocupa en todas las obras de infraestructura. Además, está ampliamente probado a nivel mundial y en países sísmicos. Y finalmente, lo último que quería decir es que con relación a los traslapos, ¿ya? El código ACI permite hacerlos todos en un mismo plano, lo cual es una ventaja tremenda en conexiones sísmicas cuando tú tienes que, en condiciones normales, hacerlos con solape de barras, tienes que estar traslapando, digamos, los solapes, lo cual te implica grandes espacios o zonas para esos traslapes. En cambio, con el conector tú lo puedes hacer en un mismo plano y eso es una ventaja tremenda desde el punto de vista de la formaleta o de los montajes. Efectivamente, Patricio, aprovecho para saludarte. Con Patricio he trabajado en varios proyectos y ya es un especialista en el uso de los conectores. La ACI 318 te permite conectar, si los conectores son del tipo 2, conectar todo en el mismo plano sin ningún tipo de escalonamiento. Aquel escalonamiento era si seguías el ASTO en el diseño del programa, del proyecto. Pero si es por la ACI 318, sin escalonamiento, todos en la misma sección. Con Patricio los hemos usado en el canal de Panamá, que fueron 300.000 a lo mejor, y la verdad, unos problemas que no tenían solución, gracias al trabajo de Patricio, lo tuvieron y usamos los conectores y fue un gran éxito. Un gran abrazo y saludo, Patricio. Ya le apagamos el micrófono, pero seguramente escuchó perfectamente el saludo. Vamos con la siguiente pregunta. Francisco Villar. Él tiene consulta respecto a los conectores prensados. Francisco, ¿estás ahí? ¿Aló, Francisco? ¿No? ¿Sí? A ver, voy a buscar la pregunta de Francisco. Solo No, ya la tengo, la de Francisco. Si no está el micrófono, yo puedo directamente. Francisco está preguntando para conectores prensados. Nosotros tenemos nuestros conectores prensados también, igual que nuestra competencia. No he hablado de ellos porque yo considero que es un poquito un conector desfasado hoy en día. Los nuestros se llaman Repair Grip y, como su nombre indica, nosotros consideramos que serán útiles únicamente para reparaciones. Son relativamente caros y si no se usan conectores, sé que, por ejemplo, en Chile se han usado en la fabricación de los pozos para el metro y cosas de estas, y si se han usado ese tipo de manguitos y no los roscados, en mi punto de vista es por pereza en el diseño, ¿no? Desgraciadamente no es por otra cosa. Son conectores que, frente a los roscados, valen, yo diría que el doble o un poquito más. Y en instalación, el coste de instalación puede ser 6, 7, 8 veces más caro que el roscado. Pero claro, el roscado hay que sentarse un poquito con el proyecto, ver qué longitud de barra, definir y pensar las cosas. Con este no hay que pensar nada porque todo se hace in situ. Yo creo que ya con todas las herramientas que hay de Revit, Tekla y compañía, pues es el momento ya de empezar a desarrollar los proyectos y pensarlos bien antes de ir a ejecutarlos, y soluciones de campo, ¿no?
Ok, quizás es por lo que decía Pablo, que usualmente más usamos los conectores para arreglar cosas que muy pensadas desde el inicio. En el caso de Patricio, sé muy bien lo que arreglar un problema que el diseño en AutoCAD, todo va bien, ¿eh? Una barra de 28 metros vertical, ahí está perfecto, como una vela, pero luego cuando llegas al campo, la barra no se aguanta. Y entonces hay que hacer las cosas diferentes. Y esto fue donde las usamos. Perfecto. Tenemos más preguntas. Jorge Ávila tiene sus consultas también. Si le pueden abrir el micrófono. Jorge, ¿nos escuchas? Estoy buscando la pregunta de Jorge. No veo la pregunta de Jorge. Ahí dice. De la 6. No sé si está él con micrófono abierto. Bueno, voy a adelantar lo que él enunció. Hola. Dice, ahí está, perfecto. Ahí está, Jorge. Jorge, dale nomás con tu pregunta. Buenas tardes, para todos, buenas tardes. Buenas tardes. Leo un artículo del Instituto Mexicano del Concreto y Cemento. Recomiendan no traspasar en zona de extracción en área de articulación práctica según el ACI 318-95. Desearía su comentario al respecto, ingeniero, si usted es tan gentil, por favor. Perdona, pero no he oído bien la pregunta. Y como no la veo aquí escrita, si la puede repetir, por favor. Ya, el ACI, ¿Sí? el 318-95, ¿Sí? recomienda no traslapar en zona de tensión y en áreas de articulación plástica. Sí. Mi pregunta, ingeniero, es, ¿con este sistema de ustedes entonces ya se elimina esa condición? Exactamente, exactamente. Con el sistema de conectores mecánicos certificados tipo 2 se puede colocar una unión mecánica en cualquier sitio. Ya no hay limitaciones. Ok. La siguiente pregunta de Salvador Campos. Salvador, ¿puedes hacer tu pregunta? Ahí bien. Sí. Buenas ¿Sí? noches, Salvador. Te escuchamos. Hola, buenas tardes, noches. Buenas Buenas tardes. tardes, noches. ¿Sí, me oís? Sí, Sí, se oye perfectamente. perfecto. Sí. No, la pregunta era eso, porque habéis estado hablando del sistema Roltec y no del sistema Bartec, que es el que más utilizamos en mi caso. El primero, habéis dicho que se rosca la barra y en el segundo se ensancha la barra para luego roscarla. ¿El primero no pierde diámetro y propiedades mecánicas? ¿Y cuál sería la diferencia entre los dos? Sí, nosotros tenemos sistema Bartec, tenemos sistema Roltec, tenemos sistema Griptec, tenemos varios sistemas y siempre buscamos el sistema que cumple con las exigencias del mercado por un lado y lo mejor se adapta a las necesidades. Hemos identificado Roltec como tal y es el que está certificado o homologado por el Ministerio de Obras Públicas en Chile. La diferencia con el sistema, hay diferencias en la fabricación de la rosca y en el conector entre el sistema Bartec y el sistema Roltec, pero mientras cumple con las exigencias de las normativas, que es en el caso nuestro el tipo 2, 100% FU, y añadiendo el criterio del Ministerio de la Vivienda, el 90% del FU real, mientras cumplimos estos dos criterios, es el sistema que mejor se adapta, al ser una máquina, un operario, mientras el otro son 3 o 4 máquinas, muchísimo más espacio, es para un uso un poco más intensivo. El Bartec lo vemos nosotros para un proyecto de 300, 400 mil unidades. El Roltec lo vemos más indicado para un proyecto 40, 50 mil. Entonces, siempre se trata de ver con nuestros clientes o usuarios cuál es el producto que mejor se adapta y en este caso creemos que Roltec se adapta mejor al mercado chileno. Pero claro, tenemos toda una gama que dependiendo de las exigencias de la normativa, el proyecto destinatario y el cliente, pues se ofrecen.
¿Salva? Sí, yo creo que ya se desconectó el audio. Pero está bien. Tenemos la última pregunta de Filipo. Filipo, haga su pregunta nomás. Filipo Correa. Aló, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar y excelente la presentación. Oye, yo tengo una consulta. ¿Este tipo de conectores se ha ocupado alguna vez para pernos de anclaje de acero ACTM A36? ¿O No. solamente para barras de acero dulce? No, este tipo de producto es únicamente para conectores, para barras de fierro. No es para pernos. Nosotros tenemos productos que son los pernos y que cuando son necesarios y necesitan un conector, tienen su conector aparte. Es otra línea de productos. Aquí hablamos únicamente el que va para el fierro de la construcción. Ah, pero tienen el producto para pernos de anclaje, entonces. Nosotros tenemos todo para los anclajes, pernos, micropilotes, barras autoperforantes, etc. Todo es otra línea. No da tiempo para hablar de todos nuestros productos. Entonces. En nuestra página web puedes ver la información y si necesitas cualquier cosa me puedes escribir. Ok, muchas gracias. Gracias, nada, un placer. Filipo. Gracias, Filipo. Y tenemos por ahí otra pregunta de David Silva. David Silva. Ahí le voy a abrir el audio. ¿Pueden Hola, abrir David. el audio? David tiene que abrir su audio. David. Si no, hago yo la pregunta. ¿Ya puede? ¿Ahí sí? Ahí está. Ah, ya. Oye, aprovechando que está Filipo, quería aprovechar de felicitarlo por su reelección. Bueno, mi consulta es básicamente, en general nosotros tenemos un sistema de control de materiales que se basa en verificar los materiales de construcción por lote, o sea, con una cierta frecuencia. Y en general, estos sistemas de conectores, lo que uno habla cuando se certifica es cuando se homologa o se valida el prototipo. Entonces, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes respecto a los distintos controles que se exigen habitualmente? ¿Y cuál ha sido su experiencia en Chile? Si efectivamente usted al momento de validar el sistema, las certificaciones del prototipo o durante el transcurso de la obra se van haciendo controles cada cierto volumen de partidas. Eso. Muchas gracias, David, por tu pregunta. Es muy interesante. Es muy interesante porque, si os acordáis, cuando mencioné el tema de la homologación con el MOB fija unos criterios de inspección máximos y luego la inspección fiscal es la que define lo que quiere, pero ellos fijan el máximo. El máximo suyo actualmente es... 1000 unidades creo que son. Sobre 1000 para unidades. proyectos de más de 1000 conectores, Pablo, corrígeme si me equivoco, Sí, el así 2%. Así es. El 2%, ¿verdad? Tal cual. Entonces, es el 2% de las unidades. Entonces, tú tienes un proyecto, 10.000 unidades, el 2% son 200. Tienes que preparar 200 muestras como máximo. Y tienes que ensayarlas de acuerdo con la ACI 133. Ahora, aquí el sistema hace clic, porque en Chile no existe todavía laboratorio que pueda ensayar la ACI 133. Pero vamos, eso es completamente otro tema y podemos hablar de ello durante mucho tiempo. Total, el Ministerio de Obras Públicas decide un máximo de pruebas y el tipo de prueba que hay que definir. Y la inspección fiscal es la que se queda entre 0 y ese máximo. Me imagino, viendo los antecedentes de cada producto, pues decidirá, oye, mira, yo creo que tu producto no tiene los controles suficientes durante todo el proceso, por lo que me voy a ir a ese máximo. O al contrario, pues parece ser que está la cosa más controlada y nos vamos a quedar en medio. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos?
nosotros como fabricante recomendamos, una vez que está la máquina ensayada, sacar una muestra hecha por el operario que ha sido formado y certificado, y si son varios de cada uno de ellos, y llevarlas a ensayar. Con ello certificamos y terminamos el ciclo de instalación y de formación del personal, transmisión del conocimiento, etc. Muy importante. Siguiente, para cada 20.000 unidades, 6 meses, un año, sacar unas muestras y ensayarlas. Normalmente, ¿qué pasa? Muchas veces los proyectos piden unos ensayos actualizados. Y es entonces cuando aprovecha nuestro distribuidor para hacer unos ensayos, por lo que lleva siempre unos ensayos actualizados. Si no llegara a pedir nadie y tal, nosotros recomendamos cada 6 meses o 20.000 manguitos o un año preparar una muestra y ensayarla para asegurarse de la formación del operario y de que todo esté funcionando correctamente. Es importante es también agregar que en este caso el certificado o el oficio de validación que nos entrega el Ministerio de Obras Públicas aplica específicamente a obras de puente y de infraestructura vial, ¿ya? Sí. Para el resto, para lo que es edificación a altura, otro tipo de proyecto, no nos piden, digamos, algún tipo de ensayo. Puede darse el caso que de repente hay una constructora que te pide ensayos nacionales. Tenemos ensayos nacionales hechos, digamos, en el IDIEN y también en el DICTUC, pero son ensayos a la tracción. Ensayos cíclicos acá nacional, en Chile en general no se hacen porque no hay maquinaria, como comentaba Eres. Pero todo depende del tipo de proyecto, de la documentación que uno entrega. Sí o sí siempre nos van a pedir en este caso la certificación, que es el certificado de la ICC generalmente, o IAPMO, que es, digamos, el otro laboratorio americano, que certifica en este caso que los conectores son del tipo 2, que es lo que incide para nuestro territorio. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas al parecer, todo ha quedado muy claro, ha estado muy entretenido, pero se nos va acabando el tiempo. Antes de pedirles que todos abran su cámara o los que quieran para una foto final, quiero agradecerlos la asistencia de todos ustedes, también agradecer a nuestro charlista, a los socios de AICE y ACMA. Y nos despedimos esta tarde esperando que todos estén bien, que sigan siempre todas las instrucciones de las autoridades. Nos han pedido que nos cuidemos y a ver si salimos pronto de esta crisis y volvemos a las charlas presenciales. María Jesús, muchísimas gracias. Eso, si quieres dar unas palabras de despido antes de una fotito. Pues, como dijo María Jesús, si salís, llevéis cubrebocas, lavaos las manos, pero intentad no salir. Si habéis podido ver que mi look es, como dicen, de náufrago, claro, aquí en Panamá estamos todavía de cuarentena, tenemos 1 hora cada 2 días para salir y las peluquerías están cerradas, así que esto es lo que hay. Muchas gracias a todos por haber seguido esto y os dije, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta posterior que puedan necesitar. Yo y Pablo. Gracias, sí, Eles. Gracias, Pablo. Gracias a los asistentes. Pablo, dale nomás. Sí, no, solamente abren sus cámaras. Quisiera agradecer a todos los asistentes, a la gente que se inscribió, tuvimos una gran convocatoria, que sí, muy agradecido. Agradecer, por supuesto, también a la ICE, digamos, que nos ayudó a organizar este evento, a difundirlo. Por supuesto, a Eles también, que es parte, digamos, de nuestra casa, digamos, nuestro representante de la marca Conectores Vectra, el tiempo, digamos, la dedicación para poder impartir esta charla. Nuestros datos, bueno, quedaron en la última diapo que estuvo mostrando Eles. Si tienen consultas, si necesitan saber precio, documentación técnica, certificación, por favor están invitados, ¿ya? Cualquier cosa nos pueden contactar. Muchísimas gracias. Si no alcanzaron a inscribir los datos, nos pueden preguntar a nosotros también, no hay problema. Entonces, ¿quiénes son los valientes que ponen sus cámaras? Hay que ser valiente. Dice, muy bien. No es que hay que ser valiente, hay que ver lo que tienes detrás. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima charla. Disfruten su tarde, noche,
para lo que venga. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Buena tarde. Adiós. Hasta luego. Descansen mañana. Chao. Chao, chao. Así es. Muchas gracias a todos. Bueno, por gracias a ustedes permanecer. también. Nos vemos. Gracias. Estén bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao.